Imagina una civilización que dejó rastros que desafían la lógica moderna. Desde hallazgos sumergidos en el mar hasta artefactos que reescriben la historia, cada descubrimiento revela algo que nunca creíste posible. Este recorrido nos llevará desde antiguos templos cananeos hasta naufragios olvidados, pasando por misterios que todavía esperan ser resueltos. Prepárate para adentrarte en lo más profundo del Líbano, donde cada piedra tiene un secreto y cada historia es más asombrosa que la anterior. Número 1. Artefactos fenicios. En el Líbano, una tierra de misterios y de historia profunda, los fenicios han dejado huellas indelebles. Aunque sus ciudades y civilizaciones han desaparecido, los artefactos que emergen de la tierra nos cuentan historias de hace miles de años. Uno de los descubrimientos más sorprendentes tuvo lugar en el sur del Líbano, en una pequeña ciudad llamada Sudán. En el año 2014, arqueólogos desenterraron una colección impresionante de artefactos fenicios que datan de más de 2500 años. Y aunque puedas pensar que descubrir objetos fenicios en el Líbano no es algo particularmente extraño, algunos de los detalles de este hallazgo sí lo son. Entre los artefactos se encontraba una estatua de un sacerdote esculpida en piedra que medía aproximadamente 1,5 metros de altura. Solo imagina el trabajo meticuloso que debió tomar a un artesano fenicio esculpir cada detalle, desde los pliegues de la ropa del sacerdote hasta la expresión en su rostro. Pero eso no fue todo. Los arqueólogos también encontraron un símbolo de bronce que representaba a la diosa Tenit, una deidad fenicia relacionada con la fertilidad y la guerra, lo que añade un toque místico a este descubrimiento. Número 2. Baños otomanos. Imagina caminar por una calle polvorienta en el Líbano, sabiendo que bajo tus pies yace una historia que ha estado enterrada durante siglos. Ese fue el caso de los baños otomanos, un conjunto de baños públicos del siglo XVIII que permanecieron en ruinas y olvidados durante casi 7 décadas. Hasta que en el año 2020 fueron redescubiertos y renovados, dándoles nueva vida. ¿Te imaginas entrar en un lugar que había sido prácticamente borrado del mapa solo para descubrir una joya arquitectónica de tiempos pasados? Estos baños, ubicados en una zona bastante concurrida del Líbano, habían sido utilizados durante siglos como un lugar no solo para la limpieza, sino también como un espacio de encuentro social, algo que era fundamental en la vida de la comunidad de aquella época. No era un simple lugar para bañarse, sino un epicentro de la vida diaria, donde la gente compartía conversaciones, cerraba tratos comerciales y, en ocasiones, organizaba eventos importantes. El complejo de baños, construido en 1720, contaba con 10 habitaciones interconectadas, cada una con un propósito específico, desde piscinas hasta saunas y salas de masajes. Número 3. La muralla fenicia de Batrún. En la costa del Líbano, aproximadamente a 50 kilómetros al norte de Beirut, se encuentra la antigua ciudad de Batrún, una de las más importantes de la civilización fenicia. Aunque hoy es conocida por sus encantadoras calles, cafés y su proximidad al mar, Batrún guarda un secreto que ha perdurado a lo largo de milenios: la muralla fenicia que se extiende a lo largo de su costa. Este muro de piedra, erigido hace más de 3000 años, es testimonio de la habilidad arquitectónica de los fenicios y su necesidad de protegerse contra los mares tormentosos del Mediterráneo. El origen del nombre de la ciudad está profundamente ligado a esta construcción. Batrún, o batir, en fenicio, significa cortar, y hace referencia a la colosal muralla marítima que fue literalmente cortada en piedra. Esta muralla fue diseñada no solo para resguardar a la ciudad de las fuertes olas que azotaban la costa, sino también para proteger a sus habitantes de invasiones por mar. Aunque no todos los arqueólogos están de acuerdo sobre la fecha exacta de su construcción, la mayoría concuerda en que la muralla se remonta a los tiempos en que Batrún era un floreciente centro comercial fenicio. Lo que hace que esta muralla sea particularmente fascinante es su estado de conservación. A pesar de los siglos de erosión marina y el paso del tiempo, la muralla fenicia de Batrún sigue en pie, una reliquia del ingenio fenicio que ha resistido tanto la furia de la naturaleza como las múltiples invasiones que la ciudad ha sufrido a lo largo de la historia. Número 4. Sitio arqueológico de Biblos. Biblos, una ciudad antigua que se encuentra en la costa del Líbano, es un sitio arqueológico fascinante por derecho propio.
Su importancia histórica no se puede subestimar, ya que es una de las ciudades habitadas de forma continua más antiguas del mundo. En Biblos, la historia no solo está enterrada bajo capas de tierra, sino que literalmente se amontona una civilización sobre otra. Desde la era neolítica hasta los fenicios, pasando por los romanos y bizantinos, cada civilización dejó su huella en esta ciudad, convirtiéndola en un verdadero mosaico de historia antigua. En el corazón de Biblos se encuentra un sitio arqueológico que ha revelado una cantidad impresionante de ruinas pertenecientes a diferentes épocas. Los fenicios, quienes tomaron el control de Biblos y la convirtieron en una ciudad prominente, dejaron algunas de las estructuras más emblemáticas. Entre las ruinas más antiguas se encuentra un templo que data del año 2700 a.C. Este antiguo templo es solo el comienzo, ya que con el tiempo, cada nueva civilización que ocupó la ciudad construyó sobre las estructuras anteriores, creando capas sobre capas de historia. Uno de los descubrimientos más sorprendentes en Biblos ocurrió en 1922, cuando una tormenta desató fuertes lluvias que provocaron un deslizamiento de tierra. Este evento natural accidentalmente desenterró una tumba de la Edad de Bronce que contenía un sarcófago enorme. Al excavar más a fondo, los arqueólogos descubrieron que había otras 8 tumbas debajo, todas pertenecientes a la Edad de Bronce Media, alrededor del siglo XIX a.C. Estos enterramientos estaban llenos de objetos preciosos, incluidos regalos de los faraones egipcios, lo que sugiere una relación cercana entre Biblos y el antiguo Egipto. Número 5. El Templo de Júpiter en Baalbek. En la histórica ciudad de Baalbek, ubicada en el noreste del Líbano, se alza una de las maravillas más impresionantes del mundo antiguo, el Templo de Júpiter. Esta monumental estructura es, sin duda, una de las construcciones romanas más colosales jamás erigidas, y sus restos aún evocan la grandeza y el poder del Imperio Romano. Aunque los orígenes de este templo son algo inciertos, su impacto visual y arquitectónico sigue siendo asombroso hasta el día de hoy. El Templo de Júpiter es, curiosamente, el más grande jamás construido en honor a este dios dentro del vasto Imperio Romano. Con columnas que se elevaban a casi 20 metros de altura y un diámetro de 2,5 metros, este templo fue una proeza de ingeniería. ¿Te imaginas lo que habría sido ver estas enormes columnas sosteniendo el techo del templo, destacándose contra el cielo despejado de Baalbek? A pesar de que gran parte del templo ha sucumbido al paso del tiempo, algunas de estas majestuosas columnas aún permanecen en pie, desafiando siglos de erosión y actividad sísmica. Lo que hace que este templo sea aún más intrigante es el hecho de que sus orígenes no están completamente claros. No se sabe con exactitud quién ordenó su construcción ni cuándo se inició, aunque se cree que comenzó en algún momento durante el siglo I después de Cristo. Lo que sí está claro es que fue construido como parte de un vasto complejo religioso en Baalbek, que también incluía templos dedicados a Baco y Venus. Sin embargo, el templo de Júpiter destaca por su tamaño y su impresionante diseño. Número 6. La Gruta de Gieta. En las profundidades del Líbano, escondida entre las montañas, se encuentra la impresionante Gruta de Gieta, un fenómeno natural que parece sacado de un cuento de fantasía. Esta gruta es famosa por su vasto sistema de cuevas de piedra caliza que se extienden a lo largo de kilómetros bajo la tierra, formando 2 galerías principales interconectadas. Cada rincón de estas cuevas está lleno de formaciones naturales que dejan a los visitantes boquiabiertos, desde estalactitas colgando como agujas de hielo hasta cortinas de roca que parecen fluir como si fueran líquidas. La parte inferior de la gruta solo es accesible en bote, ya que alberga un río subterráneo que serpentea por 6 kilómetros. Este río no es solo un espectáculo natural, sino que también es una fuente de agua dulce vital para la región. Viajar en bote por la gruta es una experiencia casi mística, a medida que te adentras en las oscuras profundidades, rodeado de las extrañas formaciones de piedra y el eco del agua goteando, es fácil olvidar el mundo exterior y sentir que estás explorando un reino subterráneo perdido en el tiempo. La galería superior, por otro lado, se puede recorrer a pie y tiene aproximadamente 2 kilómetros de largo. En esta parte de la gruta, las formaciones rocosas son aún más intrincadas. Columnas de roca se elevan hacia el techo y las paredes están adornadas con lo que parecen ser cortinas hechas de piedra.
La naturaleza ha esculpido este lugar con una precisión y belleza que rivalizan con cualquier obra de arte creada por el ser humano. Uno de los espacios más impresionantes es la sala de la catedral, que cuenta con un techo que se eleva a 120 metros, haciendo que los visitantes se sientan diminutos ante su inmensidad. Número 7. La Roca de Riush. Frente a la bulliciosa costa de Beirut se encuentra una formación natural que ha capturado la atención de locales y turistas por igual, la icónica Roca de Riush. A primera vista, podrías pensar que no es más que una gran masa de piedra, pero esta formación ha sido moldeada durante milenios por el constante golpeteo de las olas del mar Mediterráneo, y su historia es tan antigua como el tiempo mismo. La Roca de Riush, también conocida como la Roca de las Palomas, por su supuesto parecido a un pájaro en vuelo, se eleva a unos 60 metros sobre las aguas cristalinas. Esta formación de piedra caliza, junto con su compañera más pequeña que se alza a su lado, es un símbolo de Beirut, apareciendo en innumerables postales y fotos que capturan la belleza salvaje del litoral libanés. A lo largo de los siglos, la roca ha sido testigo de tormentas, guerras y el paso de muchas civilizaciones, pero sigue en pie, firme y majestuosa. Una de las cosas más curiosas acerca de la Roca de Riush es que, aunque parece una simple formación geológica, ha adquirido una importancia cultural y turística enorme. La mayoría de los turistas que visitan Beirut no se marchan sin haber visto esta emblemática roca. Durante el día, los lugareños y visitantes disfrutan de paseos por la costa, disfrutando del paisaje que ofrecen las imponentes rocas. Al atardecer, el lugar cobra una atmósfera casi mágica, con el sol pintando el cielo en tonos naranjas y rosas, y las sombras alargadas de la roca proyectándose sobre el agua. Número 8. Cedros de Dios. En las montañas del Líbano, elevados por encima de los valles y montañas circundantes, se encuentran los majestuosos cedros de Dios, conocidos también como los cedros del Líbano. Estos árboles imponentes han sido parte integral de la historia y cultura de la región durante miles de años, y no es de extrañar que sean considerados sagrados. Mencionados incluso en textos antiguos como la Biblia, estos árboles no solo son una maravilla natural, sino también un símbolo de resistencia y longevidad, características que reflejan el espíritu del pueblo libanés. El bosque de los cedros de Dios está situado en las montañas del norte del Líbano, en la región de Bsharri, y contiene algunos de los últimos restos de los vastos bosques de cedros que una vez cubrieron gran parte del país. Estos árboles no son cualquier tipo de cedro. Los cedros del Líbano, conocidos científicamente como Cedrus libani, pueden alcanzar alturas de más de 35 metros y tener troncos con diámetros que superan varios metros. Se estima que algunos de los árboles en el bosque tienen más de 2000 años, lo que los convierte en testigos vivos de incontables generaciones. Número 9. Ruinas de Tiro. Tiro, una de las ciudades más importantes de la antigua civilización fenicia, se alza como un testimonio fascinante del poder marítimo y comercial de los fenicios en la costa del Líbano. Fundada como una ciudad-estado en una isla frente a la costa, Tiro se expandió hasta el continente y se convirtió en un centro comercial vibrante, conocido por sus barcos, su influencia cultural y su valioso comercio de telas púrpuras. Las ruinas de esta ciudad antigua ofrecen una ventana al pasado, mostrándonos la grandeza que una vez fue Tiro. Las ruinas de Tiro incluyen una impresionante colección de restos arquitectónicos y estructuras de diferentes épocas, desde los fenicios hasta los romanos. Uno de los hallazgos más destacados en el sitio es un hipódromo romano, una estructura colosal que alguna vez fue utilizada para carreras de carros, un espectáculo muy popular en el mundo antiguo. Con capacidad para miles de espectadores, este hipódromo es una prueba de la influencia que los romanos tuvieron en la ciudad después de conquistarla. Pero las ruinas no se limitan a la era romana. También se han encontrado templos fenicios, restos de edificios públicos y zonas residenciales, lo que nos da una idea de cómo era la vida en la próspera ciudad fenicia. Además, el sitio incluye termas romanas bien conservadas, lo que demuestra que los romanos dejaron una huella duradera en la infraestructura de Tiro. Número 10. Castillo del Mar de Sidón. El Castillo del Mar de Sidón es una de las fortalezas más icónicas del Líbano, y su historia está profundamente entrelazada con las cruzadas y el poder militar de la región.
Situado en una pequeña isla frente a la costa de Sidón y conectado al continente por una estrecha calzada, este castillo no solo fue una estructura defensiva clave durante las cruzadas, sino que también se construyó sobre las ruinas de fortificaciones mucho más antiguas, algunas de las cuales datan de la época fenicia y romana. Construido a principios del siglo XIII por los cruzados, el castillo tenía un objetivo muy claro: defender la ciudad de Sidón de invasiones marítimas y controlar las rutas comerciales que pasaban a lo largo de la costa. La fortaleza ofrecía una vista privilegiada del mar Mediterráneo, lo que permitía a sus defensores avistar barcos enemigos desde lejos y prepararse para cualquier ataque. Las gruesas murallas de piedra caliza, las torres de defensa y la robusta torre del homenaje central son recordatorios de su propósito militar. Aunque el castillo del mar de Sidón fue construido principalmente por los cruzados, las civilizaciones anteriores también dejaron su huella en este lugar. Se cree que los fenicios y los romanos usaron esta misma isla como una base militar mucho antes de que los cruzados llegaran a la región. Las capas de historia que se encuentran en este sitio arqueológico son un testimonio de la importancia estratégica de Sidón a lo largo de los siglos. Esta ciudad ha sido un puerto comercial vital durante miles de años, y las civilizaciones que la controlaron siempre comprendieron la necesidad de protegerla. Número 11. Baños romanos en Beirut. En el corazón de Beirut, entre edificios modernos y calles bulliciosas, se encuentran los restos de un antiguo complejo de baños romanos, una joya arqueológica que fue redescubierta en la década de 1960. Estos baños, construidos durante el reinado del emperador Augusto en el siglo I después de Cristo, eran más que simples lugares para la higiene. Eran centros sociales y culturales donde los habitantes de la ciudad se reunían para relajarse, discutir asuntos de la vida cotidiana y disfrutar de un tiempo de ocio en compañía de otros ciudadanos. Aunque en el año 551 después de Cristo, un devastador terremoto destruyó gran parte del complejo, los restos que han sobrevivido ofrecen una fascinante mirada al mundo romano. Las termas eran una parte esencial de la vida romana, y Beirut no fue la excepción. Los baños incluían varias salas interconectadas con diferentes temperaturas, desde el caldarium, la sala caliente, hasta el frigidarium, la sala fría, donde los bañistas podían alternar entre el calor y el frío para revitalizarse. Lo que hace que los baños romanos de Beirut sean tan interesantes es su ubicación en pleno centro de la ciudad, rodeados de edificios gubernamentales modernos. A lo largo de los años, el complejo ha sido cuidadosamente preservado, y en la década de 1990 se llevaron a cabo importantes trabajos de restauración que sacaron a la luz detalles arquitectónicos impresionantes, como los mosaicos que decoraban los suelos y las paredes. Aunque no es posible bañarse en estos antiguos baños hoy en día, el sitio sigue siendo un recordatorio tangible de la vida en tiempos romanos. Número 12. Monedas de oro bizantinas. En una excavación arqueológica en el Líbano, específicamente en la reserva natural del río Hermón, se descubrió un impresionante tesoro compuesto por 44 monedas de oro puro. Este hallazgo resultó ser una verdadera sorpresa para los arqueólogos, ya que las monedas no fueron acuñadas en el Líbano, sino en Israel, lo que indica una posible ruta comercial o un escondite secreto de alguien que nunca pudo recuperarlas. Las monedas fueron acuñadas durante los reinados de dos emperadores del Imperio Bizantino: Focas, que gobernó entre los años 602 y 610 d.C., y Heraclio, quien reinó entre 610 y 641 d.C. El Imperio Bizantino, también conocido como el Imperio Romano de Oriente, mantuvo muchas tradiciones romanas, pero con una clara influencia griega y cristiana, especialmente después de la conversión del emperador Constantino en el siglo IV. Estas monedas de oro, conocidas como solidus, eran extremadamente valiosas en su época. El hecho de que se encontraran tantas juntas sugiere que este tesoro probablemente pertenecía a una persona de alto estatus o a un comerciante muy adinerado. El oro bizantino era famoso por su pureza, lo que hacía que estas monedas fueran aceptadas en todo el Mediterráneo, no solo en el Imperio Bizantino, sino también más allá de sus fronteras. Número 13. Prensa de vino fenicia. En el valle de Bica, en el Líbano,
Se descubrió una antigua prensa de vino fenicia que tiene más de 2600 años. Los fenicios, conocidos por sus habilidades comerciales y marítimas, también eran grandes productores de vino, y este hallazgo lo confirma. Aunque se sabía que disfrutaban de esta bebida, hasta el descubrimiento de esta prensa, no había pruebas físicas claras de cómo producían el vino. La prensa fue encontrada en el yacimiento arqueológico de Tel el Burak y estaba muy bien conservada. La estructura de piedra, utilizada para exprimir las uvas y recolectar el jugo, muestra que el vino no solo era una bebida común, sino también una mercancía de gran valor que los fenicios exportaban a lo largo de su extensa red comercial en el Mediterráneo. El hallazgo de esta prensa ofrece una mirada fascinante a la vida cotidiana de los fenicios, quienes no solo dominaban el mar, sino que también sabían disfrutar de la tierra y sus frutos. El vino producido en el Líbano era conocido en todo el mundo antiguo, y esta prensa es un recordatorio de la importancia de la viticultura en la economía fenicia. El descubrimiento también revela detalles sobre las técnicas que usaban para producir vino a gran escala, lo que ayudaba a sostener su red de comercio. Desde esta prensa, el vino fenicio habría viajado en ánforas hasta lugares tan lejanos como Grecia, Egipto y Cartago. Número 14. Templo cananeo. El templo cananeo es uno de los descubrimientos más reveladores sobre la antigua civilización de Canaán, una cultura que prosperó en lo que hoy conocemos como Líbano, Israel y Palestina, aproximadamente en el tercer milenio antes de Cristo. Aunque el templo fue descubierto en Israel, está profundamente vinculado a la historia del Líbano debido a los amplios intercambios culturales, comerciales y religiosos que existían en la región. Canaán fue una civilización clave en el desarrollo de la cultura en el Levante, y sus influencias se extendieron mucho más allá de sus fronteras, impactando a los fenicios, a quienes les precedieron en el Líbano. Este templo, dedicado a las deidades cananeas, revela aspectos fascinantes de las prácticas religiosas de la época. El uso de ladrillos de barro para la construcción es inusual, ya que este tipo de material tiende a degradarse con el tiempo, lo que hace que la preservación de esta estructura sea extraordinaria. El templo se mantuvo en pie, proporcionando a los arqueólogos una ventana rara a las técnicas arquitectónicas y a la vida espiritual de los cananeos. Lo más enigmático es el hecho de que, poco después de su construcción, el templo fue sellado deliberadamente. Esto ha desconcertado a los arqueólogos, quienes aún se preguntan por qué se sellaría un lugar sagrado de manera tan abrupta. Número 15. Restos de un castillo de los cruzados. El castillo de Beaufort es una de las fortalezas más imponentes construidas durante las cruzadas en el Líbano. Ubicado en una posición estratégica sobre una colina que domina el río Litani, este castillo era crucial para proteger la región y controlar las rutas comerciales entre Sidón y otras ciudades costeras del Mediterráneo. Construido en el siglo XII por los cruzados, el castillo no solo tenía una función militar, sino que también era un símbolo del poder europeo en el Levante, en un territorio que era disputado por las fuerzas musulmanas. Beaufort fue diseñado para resistir ataques prolongados. Sus murallas gruesas y sus torres elevadas permitían a los defensores detectar a los enemigos a kilómetros de distancia. La fortaleza también contaba con un sistema defensivo que incluía fosos y torres de vigilancia. Sin embargo, a lo largo de los siglos, el castillo cambió de manos varias veces, adaptándose a las necesidades de los mamelucos tras la caída de los cruzados y luego siendo utilizado por los otomanos. Cada una de estas civilizaciones dejó su huella en la estructura original. Lo que hace a Beaufort especialmente interesante es su relevancia en la historia moderna. Durante la Guerra Civil libanesa, el castillo fue utilizado como posición militar por diversas facciones, incluidas las fuerzas palestinas. En 1982, fue escenario de enfrentamientos entre la OLP y el ejército israelí. A lo largo de los siglos, Beaufort ha demostrado ser más que una reliquia histórica. Ha sido una fortaleza que ha resistido guerras, cambios de poder y el paso del tiempo, manteniéndose como un símbolo de la resistencia y la tenacidad libanesa. Número 16. Mosaicos romanos en Sidón. El templo de Esmun, ubicado cerca de Sidón, alberga algunos de los mosaicos romanos mejor conservados del Líbano. Estos mosaicos, que datan de la época en que el Imperio Romano gobernaba la región,
Son obras de arte que representan escenas de la vida cotidiana, la mitología y la naturaleza. En el templo de Esmun, los mosaicos son testimonio del sofisticado nivel artístico y técnico que los romanos alcanzaron, combinando colores y formas para crear verdaderas obras maestras que han resistido el paso del tiempo. Los mosaicos en Sidón no solo servían como adornos estéticos, también eran elementos funcionales en los suelos y paredes, lo que ayudaba a mantener la frescura en los edificios y a proteger las superficies del desgaste. Los motivos representados en estos mosaicos incluyen figuras humanas en escenas de caza, animales mitológicos y patrones geométricos complejos que reflejan el gusto romano por el equilibrio y la simetría. Estos mosaicos son una prueba palpable de cómo los romanos dejaron una huella cultural duradera en la región. Número 17. Mosaicos bizantinos. Los mosaicos bizantinos hallados en el Líbano son verdaderas joyas del arte antiguo, que datan de los siglos V y VI después de Cristo. A diferencia de los mosaicos romanos, que solían representar escenas cotidianas y figuras mitológicas, los bizantinos se centraron principalmente en temas religiosos. Esta colección, descubierta en un palacio del Líbano, muestra la transición del arte secular hacia uno más espiritual, propio de la era bizantina, en la que el cristianismo había ganado una gran influencia en la vida cotidiana y en el arte. Lo que hace a estos mosaicos especialmente fascinantes es el nivel de detalle y los materiales utilizados. Mientras que los romanos utilizaban principalmente piedra, los bizantinos preferían pequeñas piezas de vidrio coloreado, lo que daba a sus obras un brillo especial, casi celestial. Muchas de las obras encontradas representan a Cristo, la Virgen María, santos y ángeles, rodeados de intrincados patrones geométricos y fondos dorados que simbolizan el cielo y la divinidad. El uso de pan de oro y vidrio brillante no solo tenía una función decorativa, sino también espiritual. Los mosaicos estaban diseñados para transmitir un mensaje religioso claro y para inspirar devoción entre los fieles. La luz que se refleja en las pequeñas piezas de vidrio dorado crea un efecto impresionante en las iglesias, haciendo que las figuras religiosas parezcan resplandecer con luz propia, como si realmente estuvieran bendecidas por la divinidad. Número 19. Ciudad hundida fenicia. Frente a la costa del Líbano, en las aguas profundas y misteriosas del Mediterráneo, se cuenta que existe una ciudad fenicia sumergida, envuelta en leyendas y secretos. Este antiguo asentamiento, que según algunos buceadores y arqueólogos podría haber sido un centro comercial vibrante en su apogeo, aún no ha sido completamente confirmado, pero las historias que giran en torno a esta ciudad hundida han capturado la imaginación de muchos. Según los relatos, la ciudad habría existido hace miles de años, en una época en la que los fenicios dominaban las rutas comerciales del Mediterráneo oriental. Esta civilización, famosa por sus habilidades marítimas y su capacidad para comerciar con todas las grandes potencias del mundo antiguo, habría establecido una próspera ciudad insular en lo que hoy es la costa del Líbano. Sin embargo, en algún momento, un desastre natural, posiblemente un terremoto o un tsunami, habría causado que la ciudad se hundiera bajo el mar, llevándose consigo siglos de historia y comercio. Hasta el día de hoy, algunos buceadores han afirmado haber encontrado restos de estructuras submarinas que podrían pertenecer a esta ciudad perdida. Estas formaciones, que incluyen lo que parecen ser muros y caminos de piedra, han llevado a algunos arqueólogos a especular sobre la posibilidad de que esta ciudad realmente haya existido. Sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado suficiente evidencia para confirmar de manera concluyente la existencia de este antiguo asentamiento. Número 20. Fosas comunes de cruzados. En el corazón de un castillo medieval del Líbano, los arqueólogos hicieron un descubrimiento escalofriante. 2 fosas comunes que contenían los restos de al menos 25 cruzados. Estos soldados europeos, que lucharon en las guerras religiosas conocidas como las Cruzadas, perecieron en una batalla brutal, y sus esqueletos muestran signos claros de heridas causadas por espadas, mazas y flechas. El hallazgo de estas fosas comunes nos ofrece una visión directa de la violencia y el sufrimiento que caracterizaron este periodo histórico.
Las cruzadas, que comenzaron en el siglo XI, fueron una serie de campañas militares lanzadas por los cristianos europeos para recuperar el control de los territorios sagrados en el Levante, en manos de las fuerzas musulmanas. Durante estas campañas, muchas ciudades y castillos en el Líbano se convirtieron en el escenario de feroces combates, y los cruzados construyeron numerosas fortalezas para defender sus conquistas. El descubrimiento de estas fosas comunes sugiere que el castillo en el que fueron encontrados fue el sitio de una batalla particularmente sangrienta. Lo que hace que este hallazgo sea tan significativo es la evidencia de las heridas que sufrieron estos soldados antes de morir. Los análisis forenses han revelado que muchos de los esqueletos muestran fracturas graves y heridas cortantes, lo que indica que murieron en combate directo.